¿Cuántos aman al Señor? Bueno, el tema que quiero compartir esta mañana está basado en el capítulo 3 del libro de Josué. Y el título que Dios me ha dado para el tema hoy es Por camino desconocido. ¿Cómo se llama el tema esta mañana? Por camino desconocido. Y el texto principal voy a usar el Josué 3, verso 4. Dice: así sabrán por dónde tienen que ir, porque ninguno de ustedes ha pasado antes por ese camino. Padre, gracias te doy, Dios, por la oportunidad que me das, Señor, de hablar tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que a través de este mensaje, Señor, seas tú hablando a nuestro corazón. Seas, Señor, impulsándonos, catapultándonos, oh Dios, al destino, al propósito, moldeando, Señor, nuestro corazón, empoderándonos y posicionándonos, oh Dios, en el lugar donde cada uno de nosotros debemos estar. Yo te doy, Señor, a ti toda la gloria y la honra, Padre, porque solo tú lo mereces, Señor, porque solo tú eres digno. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso a Dios y anticipadamente vamos a glorificar al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por lo que estás haciendo, Dios. Bueno, esta básicamente no es tanto una enseñanza, sino como el pastor Luis Fernando les decía, lo he recibido como un mensaje profético, como algo de lo que Dios está hablando hoy a nosotros. Y hacía un resumen de lo que el Señor ha estado haciendo en nuestra iglesia, de lo que el Señor nos ha estado hablando, y desde que celebramos estos 40 años, recuerdan que este año estamos cumpliendo 40 años, y Dios nos habló de todo este recorrido, de cómo el Señor nos ha llevado por todas estas estaciones, todas las revelaciones, los cánticos, la intercesión, de todo ese camino recorrido por 40 años. Pero también en esta celebración Dios nos retó, nos desafió, nos metió en una transición de conquista. Y a partir de allí lo que Dios nos ha estado hablando, usted recuerda toda esta serie que el Señor estuvo hablando a lo largo, creo que casi 2 meses o 2 meses y medio. ¿Recuerdan cómo se llamaba esta serie? ¿Discipulando qué? Naciones. Discipulando naciones. Y no sé usted, pero yo he sentido a lo largo de esta serie como Dios nos ha estado ampliando el radio de la visión, como Dios nos está empoderando e introduciendo a una nueva estación de conquista. Y a lo largo de esta serie, pues Dios nos habló de estos montes al cual se deben conquistar, como el monte de la familia, el monte de la iglesia, el monte de la comunicación, el monte del entretenimiento, del gobierno, de la ciencia, de la tecnología. Y me puse a encontrar una relación con lo que acaba de suceder en el país, con lo que acabamos nosotros o lo que se realizó este 10 de agosto, de cómo Dios le dio, o por lo menos así lo veo yo, no sé usted, pero veo de que este 10 de agosto, donde creo que fue un día histórico para nuestra nación, Dios nos permitió entrar, poseer y establecer en estos montes el plan y el propósito de Dios. O sea, es como si se hubiera dado un dardo hacia la familia, pero la iglesia se levantó para decir: nosotros creemos en el diseño original, y creó un precedente diciendo: creemos en papá y mamá. Amén. ¿Cómo se usó
los medios de comunicación que mientras se han usado para otras cosas, quizás para desinformar o para manipular, cómo a través de los medios de comunicación, a través del Facebook, el Twitter, los blogs, cómo se pudo dar esta información y establecer a Dios como el diseñador de la familia. Y veo como no solamente, como si hubiéramos recibido una teoría y Dios nos hubiera introducido a la práctica. Es tiempo de que la iglesia salga de las cuatro paredes, es tiempo de que la iglesia despierte, se una y empiece a crear un precedente, a establecer los propósitos y los planes de Dios. Y aún como Dios levantó liderazgo, porque todo inició con una diputada, no recuerdo el nombre, una santandereana tremenda. ¿Cómo se llama? Ángela Hernández. Pero cómo Dios empezó a levantar líderes, pastores, ministros en diferentes ciudades para establecer, para decretar, para anunciar sin temor lo que Dios quiere hacer de nuestra nación. Y aquí encontré en este pasaje, en este capítulo, varias promesas. En el capítulo 3 y en el verso 5 dice: Jehová mañana hará ¿qué? Maravillas entre vosotros. Si me pueden regalar agüita, gracias. Yo creo, hermano, que esta estación en que estamos, Dios se está levantando con poder. No solamente un evangelio de palabras, sino de señales y de prodigios. ¿Usted lo cree? Yo creo que Dios nos está introduciendo a una estación de milagros sobrenaturales. Y así como Josué declaró: mañana Jehová hará maravillas entre nosotros, yo creo que esto que sucedió el 10 de agosto es una de esas maravillas, de cómo la iglesia se levanta, de cómo nos estamos uniendo, de cómo estamos levantando la voz, de cómo la gente está escuchando el mensaje del Señor. Y es el tiempo de levantarnos en esa fe para creer lo que Dios está haciendo. En nuestro grupo de conexión, el Señor, por lo menos en nuestro grupo, ha estado haciendo cosas tremendas. Está aquí Pablo y Beatriz Reina, allá atrás están. Desde hace mes y medio atrás, cómo han venido condiciones difíciles de salud. Una joven que lleva como mes y medio en el Señor, apenas está nueva en el grupo de conexión. Y empezaron a compartirle del Señor, empezó a venir al grupo y nos contó este testimonio. El padre de su hijo, le pegaron 3 tiros, uno en el pecho, uno en la garganta y otro en el cerebro. Y los médicos dijeron: no podemos hacer nada, todo está empeorando. Si sobrevive, queda en estado vegetativo. Pero esta joven, que lleva poco tiempo en el Señor, pero llena de fe, pudo entrar hasta el lugar donde tenían al papá de su hijo y le pidió a Dios: Dios, yo te pido que levantes a este hombre en el nombre de Jesús. Y para la gloria de Dios, este hombre se ha levantado de esa condición. Amén. Y debemos nosotros agitar nuestra fe para lo que el Señor está haciendo en esta estación. Tenemos también a Paula, también en el grupo de conexión. Su esposo se le hinchó la cara, los ojos, no podía hablar, lo llevaron al médico, le hicieron exámenes y le encontraron un tumor cancerígeno. Y ya lo iban a programar para cirugía, y cuando los médicos, después de haber orado, revisaron, ya no había tumor. Se había desaparecido. Dios hizo la obra.
Ahora estamos orando por Daniel Bedoya, el hermano de Mónica, que también entró a la UCI, está aquí en Confande, con neumonía, con H1N1. Lo tenían conectado a un aparato para poder respirar, y este aparato pues se convierte en un foco de bacterias porque ya lo tenía mucho tiempo, y tomaron la decisión de desconectarlo. Y dijeron, vamos a desconectarlo lentamente, esperando, y le dijeron a ellos, confiando de que Dios haga un milagro y pueda respirar por sí mismo. Y lo fueron desconectando, y para la gloria de Dios, Él está respirando por sí mismo. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, porque estamos en una estación de lo sobrenatural. También en este capítulo dice que Dios levanta una generación de líderes ungidos. Dice, Dios engrandeció a Josué delante de todo Israel. Y yo estoy creyendo esto, hermano, de que Dios está levantando jóvenes, personas, hombres, mujeres, con una determinación y con un carácter para ser conquistadores. Hombres y mujeres ungidos, con liderazgo, con autoridad. Hombres y mujeres que no temen pagar un precio por el Señor. Volviendo al ejemplo de esta diputada, Ángela, Armando, la escuché en un discurso como Armando, en medio de toda esta marcha y de toda esta movilización, estaba en medio de su matrimonio. Ella se casó un día antes de la marcha, se casó por lo civil, y solo ayer fue la celebración en la iglesia. O sea, debiendo estar ocupada en su matrimonio, en su celebración, en su fiesta, estaba llevando a cabo los planes de Dios. Y yo creo en una generación que Dios se está levantando así. Una generación de hombres que están dispuestos a pagar el precio que haya que pagar para extender el reino de Dios. Porque cuando pagamos un precio, cuando nos sacrificamos para que la obra de Dios se extienda, Dios toma estos sacrificios y los convierte en aceite y los derrama como una unción sobre estos hombres y estas mujeres. Y Dios está levantando líderes así, líderes sin temor, sin reservas, dispuestos a entregarlo todo para el Señor. ¿Hay líderes aquí así? Líderes que estén dispuestos a hacerlo todo para el Señor, que estén dispuestos a pagar el precio que haya que pagar, pero vamos a cumplir con el propósito, porque estos tiempos, como dice la palabra, son tiempos peligrosos, y dice la Biblia que solo los violentos lo arrebatan. Y es tiempo de tomarnos en la posición que Dios nos ha llamado a tener y avanzar para que Él sea conocido, para que toda lengua, pueblo y nación pueda adorar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos lo creen? Amén. También la Biblia dice en este capítulo que Él nos da victoria sobre los enemigos. Dice, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo, al jebuseo y a todos estos feos. Dice que nos da victoria sobre todos estos enemigos. Y me puse a buscar en el original el significado de cada uno de estos nombres. Y encontré lo que significa cada uno de estos nombres. Los eteos significa terror, miedo, jerjeseo, el que retrocede, el cananeo, orgullo, el amorreo, hablar mal, el fereceo, duda, el heveo, adorador de ídolos, y el jebuseo, condenación y acusación. Y Dios nos está llevando a hacerle frente a estos enemigos. Y veo que estos enemigos no están
no están fuera, están dentro. Hay personas que tienen que vencer el temor, personas que tienen que vencer el desánimo, personas que tienen que dejar de murmurar, de condenar, de señalar, personas que deben dejar la idolatría, la duda, el orgullo. Veo que estos enemigos no están fuera y que antes, esto está en el capítulo 3, antes de cruzar el Jordán, antes de tomar la tierra prometida, el Señor les dice: ustedes tienen que hacerle frente a estos enemigos para que puedan forjar el carácter suficiente para tomar lo que yo les he entregado. Y el Señor nunca va a hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer. O sea, la Biblia dice, cada vez que el pueblo de Israel necesitaba enfrentar los enemigos, Dios les decía: yo te lo voy a entregar, pero ustedes tienen que ir a pelear. Yo les daré la victoria, yo iré con ustedes, pero ustedes tienen que ir a la guerra. O sea, nunca el Señor les dice: quédense ustedes aquí sentaditos, acostados, que yo voy a enfrentar los enemigos. Son áreas con las que tenemos que tratar cada uno de nosotros. Dice en Deuteronomio, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Necesitamos despojarnos de esto. Renunciar, abandonar, soltar lo que haya que soltar para convertirnos en estos conquistadores. A mí me llama la atención en el Nuevo Testamento cuando Jesús le dice a Pedro, usted recuerda, le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. ¿Usted recuerda? Y yo hubiera querido que allí se dijera: pero no te preocupes, Pedro, yo me encargaré de Satanás, yo voy a quitarlo de en medio, quédate tú tranquilito sentado, que yo me encargo de él. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro: mira, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero ¿sabes qué, Pedrito? Yo voy a orar por ti, para que no te falte la fe. Y yo lo que creo es que Dios está orando por cada uno de nosotros, para que no nos falte la fe, para que podamos levantarnos, para tener la fe suficiente para soltar, para renunciar, para anular, para cancelar, para despojarnos de cualquiera de estos enemigos. Y nos va a dar la fe para abrazar el destino y el propósito que tenemos en Él. ¿Cuántos lo creen? Porque a eso nos ha llamado el Señor. Dice: no tendrás misericordia. Y creo que estamos en una transición donde Dios está moldeando nuestro corazón, donde nos está enseñando a ser más humildes, donde nos está enseñando a ser más valientes, donde nos está enseñando a hablar lo correcto, a declarar lo correcto, donde nos está enseñando a no dudar, sino a perseverar, a ser consistentes, donde Dios nos está llevando a quitar cualquier ídolo de nuestro corazón, para que Él sea el centro de nuestra vida. ¿Usted lo cree? Él es el centro. ¿Cuántos creen que Él es el centro? Démosle un aplauso al Señor. Él es el centro. Él es el centro. Ahora, ¿cómo caminar por camino desconocido? Porque una cosa es caminar por el camino que ya hemos recorrido. Ya sabemos lo que el Señor ha hecho estos 40 años atrás, todo lo que Él ha hecho, las formas, las maneras, las estrategias, los caminos, eso lo conocemos. Pero ¿cómo caminar lo que está por delante si no hemos caminado por ese camino? Bueno, en este pasaje da 3 puntos específicos que debemos tener en cuenta como iglesia. 1 es que necesitamos visión. 2,
necesitamos dirección. Y 3, necesitamos convicción. Diga conmigo: visión, dirección y convicción. En Josué capítulo 3, el verso 1 y 2 dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron todo el campamento. O sea, el último campamento del desierto fue Sitín. Y allí ellos estuvieron en Sitín hasta que llegó el momento de tomar posesión de su tierra prometida. Y Dios los sacó de Sitín, pero no los llevó directamente a Canaán, sino que los tuvo 3 días a la orilla del río. 3 días acampando, mirando desde el otro lado la tierra prometida. 3 días visualizando, contemplando la promesa de Dios. 3 días donde ellos estuvieron allí mirando lo que Dios les había prometido. Y yo creo que lo que primero necesitamos nosotros para caminar por este camino que no conocemos es visión. Es que Dios nos muestre, que Dios nos revele cuál es nuestra Canaán, cuál es nuestra promesa, a qué nos ha llamado Dios, que Dios nos pueda revelar sus planes y sus propósitos. No podemos caminar a la deriva, no podemos caminar por caminar. Necesitamos saber para qué Dios nos llamó. Así como Abraham, que estaba metido en su tienda y Dios le dijo: sal de tu tienda y mira las estrellas, así será tu generación. Y Dios sacó a Abraham de las 4 paredes para poderle dibujar el cuadro, poderle decir: mira, a esto te he llamado. Y necesitamos tener esta visión. Hace creo que 2 meses que estuve con mi esposa en Mocoa. Estuvimos allí dando haciendo un encuentro y después estuvimos dando un seminario. Y en una de estas charlas que estaba dando, al final de la enseñanza, Dios me habló y me dijo que había un hombre entre el público que tenía un proyecto en su corazón. Y Dios me dijo: dile a este hombre que yo tengo la provisión para ese proyecto. Entonces llamé hice este llamado, dije: ¿hay alguien aquí que tenga un proyecto en su corazón? Y había un señor mayor que yo, pequeño él, de una imagen sencilla, humilde, y se paró corriendo y se vino hasta el púlpito y se me paró así al frente. Y me dijo: soy yo, pastor. Y yo le dije: Dios me dice que te va a dar la provisión para ese proyecto. Y él empezó a quebrantarse y al final me dijo: pastor, quiero que vaya a almorzar a mi casa. Y programamos el ir a almorzar con mi esposa. Y él no vive en Mocoa, él vive en Alto Afán, es una vereda. Hay 3 veredas alrededor de Mocoa: Alto Afán, Medio Afán y Bajo Afán. Él vive en Alto Afán. Es un campesino, él tiene ahí su casita y su terreno, ¿sí? Pero me llamó la atención porque él me empezó a contar su testimonio. Hace 3 o 4 años recibió a Jesús en su corazón. Y él me contaba que desde los 12 años su mamá y su familia le empezaron a dar yagé, que esto es una bebida terrible. Pero no solo eso, sino que llevaba, en su vida pasada llevaba una lucha constante. Y es que era un vicioso. Fumaba perico y bazuco. 30 años con esta adicción. Ya era un hombre de edad, imagínense. Y 30 años en bazuco. Y
necesitaba llevar una madera de un lugar a otro, fue donde su vecino, el vecino le dijo camine, yo lo llevo en la camioneta, y mientras iban en la camioneta, este hombre cristiano empezó a compartirle del Señor, y usó este pasaje que dice que ancho es el camino y estrecho es el camino del Señor, ¿no? Y empezó a hablarle acerca del camino estrecho, de la puerta estrecha. Y con este mensaje este hombre reconoció a Jesús, hizo parar el carro y de rodillas recibió a Cristo. Y estaban en fiestas allá en Mocoa de blancos y negros. Entonces él se fue para la casa y le dijo a la esposa: he recibido a Jesús en mi corazón, me he conseguido 200,000 pesos, vámonos a emborracharnos hoy, porque este es el último día que voy a consumir droga y a tomar. Este es el último día, porque ya mañana no podemos hacer eso porque ya me hice cristiano. Imagínense. Entonces la esposa se fue a organizar, a bañar, a vestir, para irse a rumbear a los carnavales. Y él dijo: primero voy a fumigar, porque tiene un terreno y va a fumigar. Y dice que entró a fumigar rápidamente y estaba tan emocionado que no le echó el veneno, sino le echó agua a los tanques. Y salió con estos tanques llenos de agua y empezó a fumigar. Y eso es como una falda. Y de allá se vino rodando, su pierna cayó entre unas piedras, se fracturó como en 4 partes su pierna. Y dice que estaba desde allá llamando a la esposa, pero como está lejos no la escuchaba. Entonces empezó a arrastrarse él para poder llegar hasta la casa. Y dice que había un camino estrecho. Y él se estaba arrastrando por ese camino estrecho. Y recordó la enseñanza que le habían dado. Y estoy caminando por el camino estrecho. Y dice que convaleciendo conoció el amor de Dios y que hasta ese día no ha vuelto a consumir ni bazuco, ni alcohol, ni perico, ni nada. Dios lo restauró. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? Que este hombre dijo: voy a cambiar mi vida y todo se lo voy a entregar al Señor. Y cogió su finca y me dijo: venga, le muestro, pastor. Y construyó con sus manos, con sus recursos, construyó un salón para 200 personas. Dijo: aquí va a ser una iglesia. Me llevó a un lugar, otro salón, dice: aquí caben 100 personas. Y aquí hay 8 duchas y baños. Aquí vamos a alojar hombres y mujeres para encuentro. Me llevó a otro salón, me dijo: este es el alojamiento de las mujeres. Aquí están las 8 duchas y los 8 baños para las mujeres. Luego me llevó a otro salón y me dijo: esta es la habitación del pastor, tiene baño privado. Imagínese este hombre. Dios, lo que Dios ha puesto en mi corazón es que en cada vereda se construya una casa encuentro. Un hombre humilde pero con una visión grande. Amén. Necesitamos levantarnos, hermano, con una visión y pedirle al Señor que nos dé una visión para alcanzar lo que Dios nos ha llamado a alcanzar. Porque lo que está por delante es grande, es mayor. La gloria postrera es mayor que la primera. ¿Usted lo cree? El otro punto, porque se me está agotando el tiempo, Dios siempre revela sus planes antes de alcanzarlo. Debemos visualizar la promesa para tomar decisiones. La visión no debe estar en el pasado, sino en el futuro. Lo que está por delante siempre es mayor. Y la visión es lo que te va a empoderar para sobreponerte a las circunstancias. Lo otro que necesitamos es dirección. En Josué capítulo 1 del verso 3 al 6 dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan,
vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. O sea, lo que antes de cruzar, Dios les dio dirección, y una dirección específica. Diga conmigo: visión, dirección. Necesitamos tener la dirección específica de Dios. Estos tiempos son tiempos peligrosos donde no podemos darnos el lujo de caminar o de ser guiados por nuestra propia prudencia, ni hacer lo que otros hacen, ni ver lo que está de moda. Es el tiempo y el momento de mirar al cielo y de esperar en Dios la dirección precisa, el paso siguiente. Quizás Dios no te va a revelar todo lo que tengas que hacer, pero Dios te dirá cuál es el primer paso, cuál es el comienzo, o te dirá qué no debes hacer. Así que sí necesitamos una visión, tener claro qué es lo que Dios quiere, hacia dónde nos quiere llevar, pero también el Señor nos dirá cómo lo debemos hacer. ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuál es el paso siguiente? Yo recuerdo que una vez estaba con mi esposa pasando por una situación difícil, estábamos sin empleo y decidimos hacer un ayuno de 4 días, pidiéndole a Dios dirección, qué hacer ahora en esta situación. Y hicimos este ayuno y terminamos el ayuno el día viernes. Y el día sábado entró una llamada, nos llamó un tío de Loren, que prácticamente fue como el papá. Ella no tuvo un papá, pero tuvo este tío que en sus primeros años la acogió y le dio todo el cuidado durante esos años. Y ella había dejado de verlo por muchos años. Y ese día llamó a saludarnos. Y nos sorprendió porque ahora era un hombre de Dios, estaba estudiando teología, ya iba a ser ordenado pastor. Entonces nos gozó oírlo. Y nos contó cómo íbamos y le contamos algo de lo que estábamos pasando. Y además de ser un hombre de Dios, tenía una empresa de publicidad allá en los Estados Unidos. Y me dijo: Edwin, ¿qué sabes hacer? Y yo le dije: soy diseñador gráfico. Y me dijo: yo necesito un diseñador gráfico aquí. Y él empezó a contarme todas las máquinas, los clientes que tiene, y yo dije: wow. Y me propuso esto, me dijo: Edwin, yo voy a mandar por ti, mi hijo acaba de salir ya de nuestra casa para hacer su propio hogar, yo te voy a tener aquí en mi casa como mi hijo, te daré techo, alimentación, pero además trabajarás para mí, yo te daré un sueldo durante 2 años, y en esos 2 años tú vas a decidir si vuelves a Colombia o te traes tu familia para acá. Wow, yo dije: uy, hermano, esos ayunos funcionan. Y yo dije, nos pusimos contentos, ya estábamos haciendo planes, nos veíamos en Estados Unidos haciendo de todo. Y fui y consulté con la pastora Anita, la pastora que estaba en ese momento cuidando de nosotros, pastoreándonos. Y le dije: pastora, y le conté. Y ella me dijo esto. Me dijo: ¿y qué te ha dicho el Espíritu Santo? Y dije: ¿en serio? O sea, yo en mi mente decía: acabamos de ayunar, 4 días de ayuno. Y ella me dijo: ¿pero qué te ha dicho el Espíritu Santo? Entonces me fui para la casa, le conté a mi esposa, dijimos: vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que nos diga. Y apenas iniciamos a orar, Dios habló a mi corazón y me dijo: no, ese viaje no es para ustedes.
Lo que tengo para ustedes está en Cali. Y yo pensaba entre mí, mi esposa está súper ilusionadísima, ella quiere irse a verse con su tío. Dios, yo no soy capaz de decirle, si no quieres que vamos así como me dijiste a mí, dile a ella. Y entonces le pregunté, ¿Dios te ha dicho algo? Y me dijo, sí. ¿Qué te dijo Dios? Me dijo que no vamos. Y cuento esto es porque quizás hay buenas ideas, pero no nos debemos guiar por buenas ideas, sino por la dirección de Dios. Amén. ¿Usted lo cree? Hay cosas muy buenas, pero si no son las de Dios, no son las mejores para nosotros. Necesitamos la dirección específica de Dios para nosotros. ¿Usted lo cree? ¿Cómo andar por un camino desconocido? Necesitas visión y necesitas la dirección de Dios. Que Dios te diga cuál es el paso que sigue. ¿Usted lo cree? Bueno, lo otro, para terminar, voy a adelantarme aquí un poco, que es convicción. Diga conmigo, convicción. O sea, Dios pide de nosotros visión, dirección y convicción. Josué capítulo 3 dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Y Dios les dijo que debían de cruzar el Jordán y les dio instrucciones específicas de cómo hacerlo, a qué distancia, quiénes iban primero, dónde iba el arca, dónde iba el pueblo, a qué distancia. Y tenían esta promesa de Dios, que las aguas se iban a detener y que iban a poder pasar en seco al otro lado. Y cuando se enlistaron todo el pueblo para cruzar, dice que ellos fueron caminando, pero las aguas no se dividieron inmediatamente, sino que ellos empezaron a entrar a las aguas, sus pies empezaron a mojarse, quizás el agua empezó a llegar a los tobillos, después a las rodillas, pero ellos seguían avanzando con la convicción en su corazón que tarde o temprano estas aguas se iban a agrupar e iban a pasar en seco. Y necesitamos convicción en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Necesitamos creerle a Dios y a sus promesas. A veces queremos ver frutos inmediatos, pero no va a suceder si tú paras. Tú necesitas seguir avanzando y caminando y persistiendo en lo que Dios te ha llamado a hacer, porque va a llegar el momento en que estas aguas se van a dividir y vas a poder pasar al otro lado y tomar lo que Dios te ha llamado a tomar. ¿Usted lo cree? Necesitamos convicción. Quiero honrar a unas líderes que tengo en la zona. Nosotros teníamos un grupo de conexión en San Cayetano. Este es un lugar pesado. De hecho, vi ahora uno de los niños que tenemos allí en San Cayetano, debe estar aquí en Connection Kids. Y este grupo lo estaba manejando una parejita joven, bien chistositos, dinámicos, todos activos, que hacían reír a estos niños. Ellos se disfrazaban, hacían de todo, y pues estos niños vivían animados con esta parejita. Pero esta parejita, por situaciones personales, no pudieron seguir. Entonces me dijeron, pastor,
no podemos seguir con el grupo, pero veníamos ya en un proceso como de 2 años con estos niños, y muchos de estos niños ya han sido abusados, han pasado cosas muy difíciles. Entonces dije, no podemos cerrar este grupo, y estábamos en una reunión de liderazgo de la zona, y les comenté la situación y les dije, ¿quién quiere tomar este grupo de conexión de estos niños? ¿Quién siente en su corazón tomar este grupo de conexión? Y entonces se levantó una señora y dijo, pastor, yo quiero estar allí. Y yo en mi mente, si está esa líder aquí, yo le pido perdón. Porque yo en mi mente dije, estos jóvenes, y esta es una señora ya como yo, y estos eran unos jovencitos. Entonces yo en mi mente decía, quizás esto no empalme. Entonces dije, ¿hay alguien más que quiera acompañar a la señora? Y otra señora dijo, yo también. Entonces yo le dije, bueno, listo, vamos a hacerlo. La reunimos, oramos, hicimos el empalme con los niños. Y ella me llamó, un día me dijo, pastor, de los 12 niños que estaban, solo quedan 5, el resto se fue. Digo, bueno, vamos a seguir orando. Luego, tiempo después me llamó, me dijo, pastor, de los 5 ya no hay sino 1, y en la casa donde nos estábamos reuniendo, la dueña dijo que no hiciéramos más reuniones allí, nos sacó. Y estamos aquí afuera. Entonces esta mujer empezó a orar, a pedirle a Dios una estrategia, y me dijo esto, que es el punto. Me dijo, pastor, usted no me puso aquí me puso Dios, y yo no me voy a ir de aquí con las manos vacías. Yo dije, esta mujer tiene más fe que yo. Y me dijeron, vamos a conseguirnos una mesa, vamos a conseguirnos rollitos de papel higiénico y vamos a reunirnos en el parque y vamos a empezar allí a hacer manualidades. Y allí empezaron, y Dios empezó a añadir a uno, a otro, a otro. Y yo entendí algo, hermano, que el liderazgo no depende de la edad, no depende de la juventud, no depende de las fuerzas, depende del corazón, de gente que esté dispuesto a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Usted lo cree? Necesitamos tener la convicción, hermano. Hemos estado hablando de generaciones, y Dios nos ha estado hablando de generaciones. Pero cuando está hablando de generaciones, no está hablando solamente de los niños, de los jóvenes, está hablando de ti y de mí. Porque allí entre esta generación estaba Caleb, que a sus 80 años dijo, yo vengo por mi porción, vengo por mi tierra. Y necesitamos levantarnos y tomar lo que Dios nos ha llamado a tomar. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Si los músicos pueden estar aquí, quiero animarte. Si tú no estás en un grupo de conexión, si quieres liderar un grupo, pregunta cómo puedes capacitarte, entrenarte para tomar la posición, para tomar tu rol como conquistador. Porque yo creo, escucha esto, ¿están aquí conmigo? Yo creo esto, hermano. Yo creo que hay personas que han estado enfermas, quizás en una cama, en una UCI, o con un diagnóstico de una enfermedad, de un cáncer. Y yo creo que Dios quiere sanarte, pero creo que no solamente para parar el sufrimiento en tu vida, sino que Él te necesita vivo y sano
para que hables del poder y de las maravillas de Dios. Yo creo que hay personas aquí que Dios va a promocionar en sus trabajos, en la empresa, pero creo que no los va a promocionar solamente para aumentar sus ingresos o para que se dé unas mejores vacaciones, sino porque quiere ampliar el radio de influencia y de autoridad en el lugar donde estás. Creo que hay gente que está orando por una casa, por un apartamento, y yo creo que Dios te la va a dar. Pero creo que no solamente para que tengas un techo, una cama, un lugar donde dormir, sino que el lugar donde Dios te va a poner, vas a hacer luz en ese barrio, vas a hacer luz en esa unidad y Dios te lo va a entregar. Creo que hay jóvenes aquí que están pidiendo por provisión para entrar a la universidad y Dios se las va a dar. Pero creo que no solamente es para que pueda posar en la fotografía con un cartón, sino porque Dios te está capacitando para hacer influencia en esta ciudad y en esta nación. Amén. ¿Usted lo cree? Yo creo que va más allá, hermano. Dios nos quiere sorprender y quiere hacer cosas grandes entre nosotros. Pero esto no tiene que ver solo contigo, sino con lo que Dios va a hacer a través de ti, afuera. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti. Gracias, Dios, por este espacio, por esta etapa, por esta estación de transición. Porque nos estás enseñando, Señor, a vencer nuestros propios enemigos. Porque hay muchos que el temor no nos ha dejado avanzar, otros la duda, otros la murmuración, el señalamiento, la crítica. Otros han puesto ídolos en su corazón, quizás el esposo, la esposa, los hijos. Pero Dios nos está llevando a renunciar a estos enemigos, a vencerlos de una vez por todas, a no tener misericordia de ellos, para que podamos levantarnos como los conquistadores en esta estación. Padre, aquí estamos, Señor. Y cada uno empiece a hacer su propia oración delante de Dios. Dígale, Señor, cada uno conoce estos enemigos que han estado minando su corazón, su vida. Dígale, Señor, yo hoy quiero renunciar. Dame la fe para soltar lo que tengo que soltar. Dame la fe para renunciar a lo que debo renunciar. Dame la fe para abandonar, para alejarme. Y dame la fe para abrazar, Señor, el destino, el llamado, la posición que tú me has llamado a tomar. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Si tú necesitas una visión, si tú necesitas que Dios traiga una revelación, ven, pasa aquí adelante, porque ven aquí a los pies del Señor. Ven aquí a sus pies. Dile, Señor, yo quiero recibir esta visión. O quizás si tienes ya la visión, pero te hace falta recibir la dirección específica. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es el paso siguiente? Ven ahora a los pies del Señor y dile, Dios, yo quiero que me dé la dirección que necesito. O si necesitas la fe, la convicción para no retroceder, sino para seguir avanzando, para sostenerte en lo que Dios te ha llamado a hacer, ven, pasa aquí adelante y recibe la convicción del Espíritu. Padre, aquí estamos, Señor. Espíritu Santo, danos la visión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Habla, Señor, a nuestro corazón. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el paso que debo dar? No sé, Señor, a veces soy torpe.
pero tú siempre estás encauzando mis pasos. Dime cuál es el paso siguiente, Señor. Dame la fe, la convicción para seguir adelante, para no menguar, para no parar, para no retroceder, sino para seguir creyendo, Señor. A pesar de lo que vean mis ojos, de lo que escuchen mis oídos, Señor, mi fe seguirá puesta en ti, en lo que tú has prometido, Señor. Vamos, empieza a recibir esa visión. Empieza a recibir ahora dirección y convicción del Espíritu de Dios. Levanta tus manos. Dile: Señor, aquí estoy, a tus pies, porque no hay mejor lugar que estar a tus pies, Señor. Señor, declaramos que estando a tus pies recibimos la visión. Refresca la visión, ensancha la visión. Señor, declaramos que estando a tus pies, la dirección de aquellos pasos que debemos dar o tomar en la estación en la que nos encontramos, personal, familiar o como nación. Señor, que tú, cuando vamos a tus pies, nos das la convicción para actuar. Gracias por la palabra que has traído hoy para nosotros. Gracias porque esta palabra aplica para mi vida, aplica para nuestra familia, pero también aplica para nuestra nación. Señor, permítenos ver la visión de lo que tú tienes de nuestra nación. Abre nuestros ojos, Dios, para ver la dirección de lo que estás haciendo en nuestra nación, y danos la convicción para actuar en este tiempo Kairos en Colombia, Señor. Señor, nos vamos creyendo que tú estás comprometido con nuestras vidas, con nuestras familias y con nuestra nación. A tus pies lo ponemos todo, Señor, todo, en Cristo Jesús. El Señor les bendiga, les guarde y haga brillar su rostro sobre cada uno de ustedes.